Dime, Joan, si se ve la imagen, o Mateo, George Michael, ¿ven la imagen? Sí, ahí sí, profe. Bueno, ustedes se imaginan que son guardaparques de un parque nacional y se encuentran con esta escena. 300 renos muertos, todos juntos, eh, una verdadera catástrofe, eh, aparentemente producto de una tormenta de rayos, y los rayos pues mataron a los renos. Y pocas veces en la vida uno tiene oportunidad de ver cosas así, y han podido agarrar unos tractores, juntan todos los renos, los entierran y se acabó. Sin embargo, decidieron no hacerlo, sino dejar que la naturaleza prosiguiera por su cuenta y los procesara como normalmente ocurriría con un reno, solo que aquí tenemos 300, y vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a leer el documento. Ahí voy a ampliarlo para que se pueda leer con más facilidad, si es que me deja la máquina. Ok, Melanie, ¿lo puedes leer? ¿Se puede leer? Bueno, dice, esto es una página que se llama Materia Gris, graymatter.lab. Es un blog que tiene cosas curiosas, y el profesor Quijie nos lo mandó y lo he discutido en varias clases. Me parece una oportunidad muy particular. Dice, 323 cadáveres de renos, el mayor experimento sobre el impacto de los cadáveres en un ecosistema jamás visto. En 2016, un guardabosques se encontró con 323 cadáveres de renos en una de las remotas mesetas de Hardangervidda, en Noruega. Todos los ejemplares murieron debido a un fenómeno natural de rayos. En vez de retirar los cuerpos, los científicos decidieron estudiar el efecto de tantos cadáveres sobre el ecosistema, permitiéndoles estudiar el proceso de reciclaje de nutrientes de una manera única. El pasado 3 de junio se publicó en la revista The Royal Society un artículo liderado por Shane Frank, investigador del Departamento de Ciencias Naturales y Salud Ambiental de la Universidad del Sudeste de Noruega, el cual muestra un estudio de 2 años para ver el comportamiento de varias especies carroñeras, tanto con los cadáveres que había en la zona como entre ellos. Lo que se observó fue algo único, ya que se vieron varias especies animales alimentándose de los cadáveres, no solamente beneficiando a limpiar a la meseta, sino de los cuerpos, sino también ayudando a la flora del lugar. Es decir, las plantas se beneficiaron. En el sentido de que los minerales que están contenidos en los cuerpos de los animales se fueron liberando progresivamente y beneficiaban a las plantas. El estudio reveló que los animales carroñeros, como cuervos, zorros y águilas principalmente, estuvieron presentes durante todo el 2017. Esto ocurrió a finales del 2016, alimentándose de los cadáveres y manteniendo a raya a otros animales como los ratones. Estos carroñeros ayudaron a la zona en redistribución de los nutrientes, más que nada por medio de las heces. Pero su ayuda no solo se limitó a la redistribución de nutrientes, sino que ayudaron a la flora local gracias al esparcimiento de semillas de frutas que los mismos caribúes habían consumido. Esto se observó ya que 24 muestras de heces de cuervo, 21 de ellas, de 24 muestras, 21 tenían semillas de fruta de la zona donde los caribúes estaban pastando. Y los cuervos no comen semillas. Ellos comían la carne de los intestinos, y en la carne venían las semillas incorporadas. Sin embargo, los animales que se alimentaban directamente de los cuerpos no eran los únicos beneficiarios. Varias especies de aves que se alimentaban de las moscas estuvieron presentes. Al estar en descomposición, los cadáveres atraían a las moscas, ya fuera porque ellas se alimentaban directamente de los cuerpos o para poner huevos y tener a sus larvas allí creciendo. Situación idónea para que otros pájaros se aprovecharan y se alimentaran de estos insectos, o sea, de las larvas de las moscas. Lo curioso de este estudio fue que al menguar el número de águilas, sopilotes son gallinazos,
y cuervos, el número de roedores aumentó, incluso cuando el número de zorros en la zona seguía siendo el mismo y por lo tanto el riesgo de convertirse en su alimento. Los zorros comen ratones, ¿no? Algo verdaderamente curioso y que podría ayudar a los científicos a poder entender más las relaciones entre los animales en un ecosistema. Un experimento parecido sucedió en el parque Oostvaardersplassen en Holanda, ya que es uno de los parques que no retira los cadáveres de los animales muertos, algo común con animales que se consideran domésticos y se encuentran en zonas protegidas en Europa. En esa ocasión, este controvertido experimento dejó ver que los cadáveres no solamente servían de alimento a los animales directa o indirectamente, sino que el follaje de la zona crecía de manera más abundante. Además, al estar cerca del cadáver, los arbustos recibían protección, entre comillas, contra herbívoros, ya que saben que lo insalubre que puede ser comer hierba cerca de un cadáver. Esto ayudaba al crecimiento del matorral, por lo que el volumen de alimento disponible para los animales de la zona era mayor y los árboles y arbustos podían crecer más. Una muestra explícita de por qué los cadáveres son necesarios en un ecosistema y de cómo la materia es reciclada para ser usada como alimento por diferentes tipos de animales y plantas, ya fuese indirecta o directamente del cadáver. Bueno, aquí vemos los renos y otras fotos donde están los esqueletos y como un zorro comiendo todavía la carroña en pleno invierno, y vemos aquí a la derecha cómo van quedando los esqueletos al pasar los años, ¿no? Cómo van desapareciendo. Dice que hay 3 fotos más. Bueno, aquí vemos la secuencia de fotos. Un animal recién muerto, un animal 2016 al 2017, un animal bastante descompuesto, con la piel todavía presente, y al final un animal seco, pasaron 2 años de que el animal murió, y vemos cómo el cuerpo ha quedado reducido a unos pocos huesos y la piel tampoco queda, ¿no? Es decir, que estos animales, o los animales cuando mueren, pues van desapareciendo progresivamente. En las zonas marinas esto es raro. ¿Y por qué es más raro que esto ocurra en una playa? ¿Se les ocurre? ¿Qué hay en una playa que son altamente eficientes comiendo que no hay aquí, en esta zona de esta planicie en Noruega? El hielo. El hielo. Bueno, sí, eso es cierto, aquí no hay hielo. No, pero ¿qué tenemos nosotros en las playas que son altísimamente eficientes removiendo materia orgánica? Los cangrejos, ¿no? Los cangrejos, exactamente. En un experimento, mis amigos que hacían, cuando yo hice el doctorado, pues tenía compañeros que hacían tesis en muchas partes del mundo, dependiendo del proyecto al cual estuvieran asociados y que tuviera el profesor. Tenía compañeros trabajando en Panamá. Yo hice mi doctorado con animales directamente de California, pero algunos compañeros estaban en isla del Pacífico y me decían que a pesar de la cantidad de pájaros que había, y evidentemente algunos tenían que morirse, nunca conseguían pájaros muertos en las playas. Entonces, en una ocasión consiguieron uno y agarraron una cuerda, lo amarraron a una estaca y lo pusieron en la playa, en la zona alta de la playa, y se pararon a mitad de la madrugada a ver qué había pasado con el pájaro. Pues el pájaro estaba completamente cubierto de cangrejos. Y a la mañana siguiente ni cuerda había.
Los cangrejos se comieron hasta la cuerda. Entonces, tenemos unos sistemas de muy alto reciclaje en las costas, cosa que no se ve en la zona que vimos. Pasaron 2 años hasta que esos cuervos, esos ciervos o venados se descompusieran. En una zona tropical eso hubiera ocurrido mucho antes, ¿no? Obviamente la temperatura de Noruega está en invierno, pues va por debajo de 0, y en verano pues no creen que es muy caliente, ¿no? Aunque este año debió haber sido caliente, ¿no? Pero por más que sea, eh, Noruega debe estar a lo mejor en 20 grados centígrados durante el verano, ¿no? Pues está muy alto, está muy pegado al polo norte. Pero en el trópico, con temperaturas por encima de 25 todo el año, es muy probable que estos animales se descompongan con mucha más velocidad. Bueno, entonces lo que destaco es que el papel de los animales descomponedores, donde incluimos los carroñeros, es crucial para el reciclaje de la materia orgánica en los sistemas biológicos. Por eso eliminar gallinazos, los gallinazos no sé si están protegidos, ¿no? Pero no conozco a nadie que se los coma, pero en general los buitres, los gallinazos ocupan un papel importante en los ecosistemas y por eso se los protege. Vamos a ver el último tema del sílabo, aunque no está en el sílabo, yo tuve que incluirlo porque no lo había podido dar el semestre pasado y este semestre tuvimos tiempo. Así que, bueno, incluí el tema de los cefalocordados, que ya vimos una parte. Vamos ahora a ver, hemos visto los urocordados, vamos a ver los cefalocordados en esta clase, los pocos minutos que me quedan. Si no, bueno, continuamos mañana. A ver, que no me quiere ampliar. Nada, no quiere ampliar. Ahora, ¿qué le pasa a la máquina? No, tuve que cerrar. Tuve que cerrar el PowerPoint. Voy a volverlo a abrir. Ok, entonces habíamos visto que el filum cordata tiene varios filas. Aquí me faltó poner el filum cordata. Okay. Bien, ya habíamos visto los ketognatos, no vamos a detenernos, pues ya lo vieron, ya tenemos ustedes tienen las grabaciones de esto. Los taliaceos, el papel que juegan los taliaceos, importantísimo en el plancton. Los apendiculados, tan importantes como los copépodos en el plancton también, tienen un papel
crucial en el plancton de estos animales, por eso es que los estamos viendo en esta asignatura. Y vamos a ver entonces los cefalocordados. El Amphioxus, no sé si alguna vez han tenido chance de ver alguno. Son animales que distribuyen por todo el mundo. Yo los llegué a ver vivos en California, pero preservados lo vi en bachillerato. Preparando esta clase me acordaba tremendamente de mis estudios en el último año de bachillerato, antes cuando me estaba graduando de bachiller, porque muchas de las imágenes eran las que usábamos nosotros en el colegio. Entonces, vemos que estos animales viven enterrados en la arena. Fueron clasificados inicialmente como moluscos en el año 1700 y tanto, y luego se dieron cuenta que no, que los clasificaron como peces, aunque tampoco, si bien eran cordados, no formaban parte tampoco de los peces. Estos animalitos viven enterrados en la arena o en sitios donde hay piedritas, no arena, o piedras o piedritas o arena, no piedras muy grandes. Son animales filtradores, ven esas branquias, igual que vimos ayer, la semana pasada, en los orocordados, una faringe altamente vascularizada, con muchas cavidades dedicadas a la filtración. Estos animales pueden alcanzar enormes densidades. Narra el Barnes, el Rupert y Barnes, que en algunas partes de Brasil la gente lleva a las gallinas a comer a la playa para que coman Amphioxus, porque son tan abundantes en la arena y es una comida pues muy fácil. Son animales difíciles de agarrar. Cuando uno trata de agarrarlos, son muy resbalosos, ¿no? Y nadan rapidito. Estos bichos tienen unos sistemas musculares bien intensos y les facilita mucho el nado, ¿no? Entonces vemos en la morfología, además son casi transparentes. Entonces uno los puede poner al microscopio y ve facilito el intestino, el ganglio dorsal, como todos iba a decir todos los deuterostomados, no es cierto. Los cordados. El cordón nervioso ya no es ventral, el cordón nervioso es dorsal. Hasta ahora veníamos viendo que todos los grupos, desde de los platelmintos en adelante, todos los grupos tenían un cordón nervioso ventral. Pues a partir de los cordados, porque inclusive los equinodermos, también el cordón nervioso está alrededor de la boca y pasa por la parte inferior de los brazos. En las estrellas de mar, en los ofiuros, en los holoturios, pero aquí es dorsal. Entonces vemos que tiene una faringe, que es lo más evidente, un endostilo, que es la base, igual que a los orocordados tenemos el endostilo, de donde surge el mucus, que va a permitir que el animal filtre. Él toma el agua, lo vamos a ver en unas imágenes posteriores más que se ven mejor, ¿no? Vemos la boca, unos cirros, branquiostoma, le pusieron por nombre porque pensaban que tenía branquias en la boca, branquiostoma. Sin embargo, eso no es correcto. Las branquias están en la faringe, no en la boca. Pero bueno, así le pusieron ese nombre y así se quedó. Entonces, vemos que el animal introduce agua pues, de manera ciliar, es filtrada en la faringe y luego corre hacia el atrio, que es una estructura que va a recibir el agua y también los residuos nitrogenados, porque los nefridios están muy cerca de las branquias. Y bueno, surge el atroporo, que no es más que la salida del agua filtrada, porque fíjense que el intestino luego sigue a todo lo largo del animal y termina en un ano. Y luego sigue una cola, la cola posanal. Es decir, que en este caso, igual que cuando nosotros éramos fetos, tenemos el ano y una cola posanal que luego, por apoptosis, ese tejido de la cola en el feto humano es reabsorbido. Igual que en el caso nuestro tenemos las manitas de los fetos, tienen las membranas interdigitales, los dedos están unidos por membranas interdigitales y va a haber apoptosis de esas membranas y van a desaparecer esas células.
Bien, vemos entonces que el notocordio está desde la cabeza hasta la cola. Estos se llaman cefalocordados porque, a diferencia de los otros grupos de cordados, el notocordio se extiende hacia la cabeza. Encima de la cabeza vemos la cámara de alma nadadera. Bueno, es que lo tomé de un libro en portugués y por eso ven, nadadera es cola caudal, cola dorsal, pero no veo el nervio. Bueno, lo vamos a ver en otra imagen. Aquí vemos unos ocelos y la foto del animalito como se ve en la naturaleza, ¿no? Bueno, aquí esto sí es tomado del Barnes. Vemos la aleta dorsal. Bien, el cordón nervioso está debajo del notocordio. A ver. El rostro. Aquí vemos los músculos. Cada músculo. Profesor, Dime. está compartiendo por si acaso. Ya. Disculpa, oye, pero me hubieran dicho. Bien, entonces aquí vemos una imagen de la cabeza del animal. Vemos unos cierros orales que le permiten al animal pues, seleccionar de alguna manera el material que va entrando hacia la boca. Vemos el vestíbulo, un velo, y luego tenemos entonces las hendiduras branquiales, que dice lengüeta, hendidura branquial y sinaptículo, que le da rigidez a las hendiduras branquiales. Arriba vemos entonces el nervio, el notocordio. ¿Dónde está? El notocordio es la estructura con las líneas verticales, el neuroporo y el nervio, el cerebro. Ok. Y aquí vemos los ocelos en copa. Él no tiene ojos exactamente, sino que tiene ocelos que no forman imagen. Ellos son fototácticos negativos, así que cuando los iluminan se tienden a esconder. Y lo que dice es radios de la aleta. Ok. Alimentación y corrientes de agua. Vemos aquí las partículas de alimento, cómo van siendo ingeridas, llegan al vestíbulo, luego son filtradas a través del velo y la faringe y caen luego al sebo hepático, donde van a ser, donde se va a liberar las enzimas que lo van a digerir. Ellas producen un mucus que fija las partículas a través del endostilo, y ese mucus cargado de partículas va a correr, como vemos que indica la flecha, hasta el anillo iliocolónico, donde va a ocurrir la digestión y finalmente la absorción y la eliminación de las partículas a través del ano. Me faltó ver esta parte, ¿no? Un corte transversal. Bueno, arriba vemos un animal evidentemente segmentado, ¿no? Dice Barnes que uno de los animales donde mejor se ve la segmentación son anélidos y en los cefalocordados, donde vemos que cada segmento muscular está perfectamente delimitado. Al principio el número de branquias coincide con el número de miómeros, pero luego el número de branquias aumenta mucho, ¿no? Las gónadas son laterales, son animales gonocoristas, machos y hembras. Los huevos son liberados al ambiente a través del arterioporo y fecundan en el agua. Entonces vamos a ver un corte a nivel donde indica la flecha. Vemos en la vaina de la aorta, el corazón es un vaso, no está un corazón bien definido, es un vaso contráctil. Vemos la aleta que rodea el corazón. Vemos el cordón nervioso, que es hueco,
igual que en el caso nuestro, vemos el notocordio, luego vemos los músculos, que no lo puedo leer. Mioceles, miómeros son las líneas musculares. Fíjense que no hay musculatura circular, solamente existe musculatura longitudinal, igual que los peces. Luego vemos la branquia. Abajo vemos el pliegue metapleural. El endostilo en la base de la branquia. Recuerden que el endostilo y la tiroides tienen origen común. Tejido conjuntivo, el que rodea a los pliegues del animal. Los pliegues de lo que sería el atrio, ¿no? La barra branquial, los nervios, el atrio, celoma subcordal, solo que el celoma quedó aquí bien reducido, ¿no? El nefridio ducto, que está asociado, como les decía, a la faringe, y en teoría tienen metanefridios y liberan los productos nitrogenados al atrio, ¿no? Vaina del notocordio, cordón nervioso, hueco, ok. Y la aorta, que la vemos en la base del notocordio. A la derecha vemos pues cómo está la piel de este animal, una epidermis, una dermis y fibras de colágeno. Okay, aquí ven cómo el animal vive enterrado en la arena. Y esto me recuerda cuando estudiaba bachillerato, porque a diferencia de muchos otros grupos de organismos, la división del cigoto del anfioxo es completa. Entonces aquí vemos cómo el cigoto al higiera en A se divide formando primero 2 células, luego 4, luego 8, como la estamos viendo. Finalmente se forma la mórula con el ectodermo y el blastocele, una cavidad interna. Luego se invagina, la parte inferior se invagina y forma la gástrula bidérmica, con el orificio que queda el blastoporo, que no le va a dar origen a la boca, porque estos son deuterostomios. Luego tenemos el arquenterón, que es la cavidad que le va a dar origen al intestino, el ectodermo, el blastocele, el ectodermo. Del ectodermo van a derivar la piel, el sistema nervioso. Del endodermo va a derivar el aparato digestivo. Y aquí vemos que estas células empiezan a invaginarse y van a formar las somitas mesodérmicas. Ven que ahora vamos a tener 3 tipos de capas. Una capa externa, el ectodermo, una capa interna, el endodermo, y una capa intermedia, que es el mesodermo, de donde van a surgir el celoma. Bien, entonces, en general, los cordados. Bueno, aquí dice cordados. Vamos a hacer una recapitulación ahora de nosotros y de estos animales. Dice, características generales de los cordados. Son bilateralmente simétricos, deuterostomios celomados, el celoma es grandemente reducido en algunos grupos. Tienen 2 branquias faríngeas presentes en algún estadio de desarrollo, usadas para alimentación en los cefalocordados y los urocordados. En el resto de los organismos, las branquias... bueno, yo no sé, me parece incorrecto, porque la pinchagua, ¿cómo come la pinchagua? O el chumumo, o la botellita, estos animales pelágicos pequeños tienen branquias. Las branquias se usan básicamente como sistema respiratorio, pero la base de la branquia tiene unas estructuras que se proyectan, cortas pero muy pegaditas, que permiten que el animal filtre. Yo les había dicho en el pasado que la pinchagua no podía comer fitoplancton y debo rectificar. Estaba leyendo que sí come fitoplancton,
Yo pensaba que comía zooplancton solamente, pero no, también come fitoplancton por lo que leí en la literatura. Es decir, que las septas branquiales que están del lado opuesto al arco branquial le permite filtrar partículas muy finas como el fitoplancton, y en ese sentido las branquias pues se están usando también como sistema de alimentación. Sin embargo, la mayoría de los peces no es el caso. Ellos simplemente la branquia es usada como sistema respiratorio y el animal pues es un depredador o es un herbívoro pero que mordisquea las piedras como ocurriría con los peces loro. El notocordio es dorsal, derivado del mesodermo, presente en algún estadio de desarrollo. El notocordio se localiza dorsalmente al tubo digestivo y ventralmente al neural. Es decir, que por encima del notocordio está el cordón nervioso hueco. El cordón nervioso dorsal, al menos en un estadio de la historia de vida, está compartimentado anteriormente en los vertebrados, dando origen al cerebro. La cola posanal es locomotora y muscular en algún estadio de desarrollo. Tiene un endostilo faríngeo endodérmico, eurocordado, encefalocordado, o la glándula tiroides en los vertebrados. El tracto digestivo es completo, está especializado regionalmente, es decir, que tenemos boca, estómago, intestino. Y la digestión que ocurre en la boca, en el estómago y en el intestino es diferente. En el caso de los humanos, en la boca comienza la digestión de los polisacáridos con la amilasa que está en la saliva. En el estómago ocurre la digestión de las proteínas en un pH muy básico, muy alto, muy bajo, mientras que en el intestino ocurre la digestión de los carbohidratos y de las grasas, y se termina de digerir las proteínas que comenzaron en el área del estómago. Es decir, que el aparato digestivo de los vertebrados está segmentado en distintas funciones. En el caso de los animales poligástricos, como serían las vacas, al menos las vacas, las ovejas no sé si son poligástricos, el cochino no, el cerdo, perdón, no. Los animales poligástricos tienen un estómago dividido en segmentos. Eso lo van a ver en zoología de vertebrados el próximo semestre. Y en una parte del estómago ocurre la digestión por parte de las bacterias que están viviendo allí dentro del animal y que son fundamentales porque el animal no sería capaz de digerir la celulosa si no fuera porque las bacterias lo hacen. Los vertebrados no tenemos la capacidad de digerir celulosa. El intermedio gaseoso ocurre a través de la pared corporal o de tejidos epiteliales, como ocurriría en los bronquios de nuestro pulmón. Son animales gonocorísticos o hermafroditas. El desarrollo es variable, el clivaje es radial o holoblástico, o sea que completo, y subigual o levemente desigual. Es decir, aquí vimos que el clivaje había células en el polo animal, el polo vegetal es el que está arriba, el polo animal, perdón, al revés. El polo animal es el que está arriba con células más pequeñas y el polo vegetal es el que está abajo con células más grandes. O sea, levemente desigual, pero hay animales como la gallina, donde el huevo, el cigoto, no se divide completamente. Piensen que el huevo de gallina era una sola célula, pero imposible que se divida, ¿no? Apenas se divide las células en el polo animal. La parte vegetal, pues, no se va a dividir. Más bien se va a reabsorber, aunque el pollito cuando nace ya ha reabsorbido todo el vitelo, ¿no? El vitelo que le queda. Pero los peces no es así. En los peces, ellos nacen, la larvita, y tiene el saco vitelino todavía con vitelo, y hasta que la larvita no absorbe todo el vitelo, no va a empezar a comer. Bueno, aquí, no sé ni qué hora es. Aquí veíamos que es una analogía y que es una homología. Las analogías son estructuras que cumplen funciones similares, pero que evolutivamente no tenían nada que ver. Por ejemplo, el ala del murciélago, el ala de los pájaros y
es una homología, son estructuras homólogas que tuvieron un desarrollo en el proceso evolutivo y siguen cumpliendo las mismas funciones. Pero así como tenemos los brazos en los homínidos, tenemos alas en los murciélagos, tenemos alas en las aves. Son estructuras homólogas, aunque cumplen en las aves y murciélagos cumplen la misma función. En el caso de los insectos tienen alas, pero no tienen nada que ver el ala del insecto con el ala que tienen los murciélagos o las aves. Aquí vemos arriba dice homología y analogía. Estos tres animales, el poliqueto Amandia brevis arriba, el Amphioxus branchiostoma caribeum y la larva de Amnocetes de la lamprea, son nadadores y excavan en la arena mediante ondulaciones laterales rápidas del cuerpo. Los tres presentan el cuerpo comprimido lateralmente, una aleta caudal, músculos segmentados y una cabeza aerodinámica o hidrodinámica, pues mejor deberíamos decir. Pero estas semejanzas solo son homólogas en el anfioxo y en el amnocetes, ambos miembros del filo cordata. Las estructuras análogas de Amandia son el resultado de una evolución convergente debida a un modo de vida similar. Es decir, que los tres tienen el mismo tipo de morfología, pero desarrollados de una manera independiente. En el caso del Amphioxus y de la lamprea, pues ambos son cordados y evidentemente derivan de un mismo ancestro común, ¿no? Aquí vemos la comparación de la vaina notocordial de tres cordados de distinto grado de desarrollo. Vemos un larvaceo en A, una lamprea en B, la verdad que no sé cómo se llama, el B dice, la notocordia, dice evolución, vamos a leerlo. ¿Lo pueden leer mejor que yo? ¿Alguien se anima a leer esto? Nos vamos a tomar unos minutos más de la clase. A ver, yo. Vamos a hacer una cosa, vamos a verlo mañana, porque ya no me puedo tomar el tiempo de otros profesores. Así que mañana vamos a ver unos repasos y vamos a terminar de ver esta clase. Profe, tomo lista, disculpe. Sí. Gary, déjame. Sí, profe. Gary Moreira. Sí. Moreira. Listo, Gary. Además de Gary, ¿hay alguien que esté presente que no haya? Gracias. ¿Alguien que esté presente que no haya nombrado antes? Bueno, vámonos entonces, aguardamos aquí y nos vemos mañana a las 7. Les quiero recordar que mañana a las 9 tienen clase de alguna otra materia. Johnny, Mateo o Gary, ¿tienen clase mañana a las 9? Después de mi clase. Profesor, solo Yo no hasta hoy día estudio tenemos de que mañana, Ya. No, pero no sé si otros compañeros vean. Por mi mañana- parte no, pero no todos tenemos las mismas clases. Claro, claro. Bueno, miren, los que puedan, yo mañana invité a una doctora especialista en reproducción de peces, va a dar una conferencia en mi curso de piscicultura, como parte de la materia piscicultura, vamos a hablar de reproducción, y quería invitarlos a los que deseen participar si tienen chance, si no tienen clases ahora, ya les paso la invitación al WhatsApp. Bueno, hasta mañana.